¿Cómo están? Muy buena tarde. Feliz sábado. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos aquí a la clase número 42. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Clase número 42, que la hemos titulado Del cuello blanco a la vagancia. Vamos a platicar un poquito todavía sobre lo que sucede en la sociología norteamericana y después de ahí volveremos a nuestro país a hacer un recorrido, luego nos iremos a Europa, volveremos a Estados Unidos, Sudamérica y regresaremos nuevamente a México. Hay muchos temas que abordar de diferente tesitura que tienen un impacto innegable en el ámbito penal. Entonces, qué bueno que están por ahí. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Comencemos. ¿Se acuerdan de este personaje? Se los presenté hace poco, cuando hablamos de la tesis de la asociación diferencial. Cuando hablamos y dijimos que el que con lobos anda, a aullar se aprende. Y que al final de la exposición sobre este personaje, les platiqué y les dije, cuando él terminó de hacer el estudio de la asociación diferencial, llegó y se preguntó, y bueno, ¿solamente las clases bajas son las que están involucradas en temas delictivos? ¿O será que el propio sistema es el que me está empujando a analizar única y exclusivamente a los estratos más vulnerables? Bueno, pues efectivamente, Edwin Sutherland tuvo desconfianza incluso del entorno que lo estaba empujando a estudiar la asociación diferencial. Y por esa razón volteó su mirada, elevó la mira y escribió un libro extraordinario que por acá se les voy a mostrar. Este libro se llama El delito de cuello blanco. ¿Ok? Ahorita les voy a platicar del libro y de la razón tan interesante de su nombre. El capítulo 7 es extraordinario, por cierto, ¿eh? La falsa representación publicitaria. Pero bueno, miren ustedes. Dice Sutherland, estas son partes rescatadas en forma muy somera de su gran obra. Las estadísticas delictivas muestran inequívocamente que el delito, según se entiende comúnmente y se mide oficialmente, tiene un alto índice en la clase socioeconómica baja y un bajo índice en la clase socioeconómica alta. Esto es lo que nos llevaría a preguntar junto con Sutherland, ¿los ricos no roban? Y parafraseando un melodrama mexicano de hace muchas décadas, Sutherland va a concluir, los ricos también roban. Las teorías sobre la conducta delictiva han dado gran importancia a la pobreza como causa del delito o a otras condiciones sociales y rasgos personales que están asociados a la pobreza. Y vuelvo a repetirles, ¿recuerdan la Edad Media? ¿Recuerdan la construcción del adversario? La revolución industrial es el nuevo estatus. Por lo tanto, el nuevo adversario es el que no encaja en este sistema, en esta estructura social, de acuerdo con la orientación parsoniana. El supuesto de estas teorías es que la conducta delictiva puede ser explicada solo por factores patológicos, ya sean sociales o personales. Las patologías sociales que han sido subrayadas son
la pobreza y relacionada con esta, la mala vivienda, la falta de recreación organizada, la falta de educación y las rupturas de la vida familiar. Pero habremos de preguntarnos entonces, ¿es acaso que el pobre es culpable de ser pobre? ¿Es acaso que una clase social que ha sido construida por el sistema económico es culpable de su destino? La exclusión que genera un modelo económico no es responsabilidad del mismo modelo económico. Recordemos que cuestionar el modelo económico equivale a ser considerado como marxista. Y ser marxista en estos años en los que vamos a empezar a hablar significa tener una diana en la frente. ¿Sí? Ser marxista equivaldrá en pocos años, desgraciadamente, a ser hereje del sistema económico. Nada más que en el nuevo siglo ya no se van a usar hogueras, se van a usar balas y se va a usar al mar para desaparecer a los que están en contra de este modelo económico. Pero hablaremos de ello más adelante, cuando dialoguemos con Marcuse, con Sartre, con Camus, con muchos filósofos más que tienen que ver con todo este movimiento. Bueno, ¿por qué la pobreza? Cuando se distribuye espacialmente por zonas de residencia, muestra una asociación alta y uniforme con el delito. Se distribuye espacialmente por zonas de residencia y hay una asociación alta y uniforme con el delito, pero cuando se distribuye cronológicamente en ciclos de negocios, muestra una asociación ligera e inconsistente. Es decir, no es lo mismo analizar la incidencia criminal en zonas que por etapas de negocios, algo de lo que ya nos enseñó Alexander Lacassagne hace algunas décadas. La respuesta es que el factor causal no es la pobreza en el sentido de necesidad económica, sino las relaciones sociales e interpersonales que a veces asociadas con la pobreza y a veces con la riqueza. Esto es algo que Sutherland toma de Merton, ¿ok? Las explicaciones convencionales de la conducta delictiva son inválidas porque están basadas en estadísticas viciadas. Esas estadísticas están viciadas en dos aspectos. Las personas de la clase socioeconómica alta son más poderosas política y financieramente y escapan a la detención. Sí, escapan a una detención y a la condena mucho más que las personas que carecen de ese poder, aun cuando sean igualmente culpables de delitos. ¿Por qué las personas con poder económico pueden tener una patente de corso o una impunidad? Las personas ricas pueden emplear abogados hábiles y de otras formas influir en la administración de justicia para su propio beneficio, con más efectividad que las personas de la clase socioeconómica más baja. La parcialidad en la administración de la justicia penal en las leyes que se apliquen exclusivamente a los negocios y a las profesiones y que por tanto, comprenden solo a la clase socioeconómica alta. Es decir, no solamente van a tener el privilegio de ser dueños de los medios de producción, sino que además
tendrán la capacidad de incidir en el aparato del sistema penal. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo que se cometa un robo y homicidio en San Pedro, Nuevo León, a que ocurra en Los Ramones o en China, Nuevo León, o en Linares, Nuevo León. Otro ejemplo, no es lo mismo que se cometa un evento delictivo en San Felipe del Agua, Oaxaca, a que ocurra en la Mixteca, por ejemplo. Y así podremos hacer cantidad de similitudes, porque las autoridades reaccionan de forma diferente al espacio donde se comete el hecho delictivo. Lo significativo del delito de cuello blanco es que no está asociado con la pobreza o con patologías sociales y personales que acompañen a la pobreza. Si se puede mostrar que los delitos de cuello blanco son frecuentes, se considerará inválida una teoría general que demuestre que el delito se debe a la pobreza y a sus patologías relacionadas. Es más, el delito de cuello blanco puede ayudar a localizar aquellos factores que, siendo comunes a los delitos de los ricos y de los pobres, son más significativos para una teoría general de la conducta delictiva. Sí, ricos y pobres cometen los mismos delitos. El eje que hace el parteaguas es cuáles se investigan y cuáles no. Cómo se investigan unos, cómo se investigan otros. Cuando Edith Sutherland dedicó bastantes años a su investigación para lograr esta obra extraordinaria de 16 capítulos, que es un libro de estudio obligado en los términos de poder entender por qué se nos distraía estudiando a la pobreza, porque ustedes han de recordar cuando les dije que el primer error del estudio criminológico vino cuando se comenzaba a encerrar a los vagos y malvivientes. Y cuando se les ponía en las grandes bodegas humanas, ahí se iba a estudiar al que era el delincuente porque se le había creado la etiqueta de delincuente. Y entonces la criminología, en sus inicios, fue una criminología delimitada por el ejercicio del poder burgués. Y la criminología va a tratar de quitarse esa camisa de fuerza del poder burgués, del poder hegemónico de la cuestión industrial económica, del clasismo, del racismo. Y es en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, y de manera concreta entre Chicago y Berkeley, California, donde se van a dar los primeros chispazos subversivos intelectualmente hablando en torno a la criminología. Sutherland, Merton están a la cabeza de este movimiento gracias a Parsons. Fíjense ustedes que cuando en Estados Unidos estamos en la década de los 30, 40 del siglo pasado, cuando uno iba a comprar un vehículo porque la industria automotriz estaba a todo lo que daba, por lo siguiente, miren ustedes, porque es importante no saltarme esta parte.
En Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se procura que exista y se afiance el American Way of Life, que es diferente al American Dream. El American Dream es la invitación a ven, brazos abiertos, y vuélvete presidente, si quieres, porque es la tierra de las oportunidades. American Dream. American Way of Life es el modo de vida americano basado en la satisfacción de todas las necesidades. Esto significa casa, tele, refrigerador, horno, un perro y un auto. American Way of Life. Las libertades. Cuando la industria americana se empodera, y más con motivo de la Primera Guerra Mundial, va a enfrentarse a un fenómeno de superproducción. Un fenómeno que va a rebotar en la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall y que va a generar soluciones que hoy a usted y a mí nos tienen atrapados. Pero vamos por partes. La superproducción en Estados Unidos se va a enfrentar a un frenón en el consumo interno. ¿Por qué? Mire, eh, las lavadoras, los vehículos, las heladeras o los refrigeradores no se descomponen, no requieren ser sustituidos, pero la producción sigue. Y lo que busca la producción es que se compre. Entonces se necesita exportar. Esta sobreproducción en el mercado y que esté lleno el aparador de lavadoras o de hornos o lo que ustedes gusten y manden, asociado a otros fenómenos internacionales, llevaron a Estados Unidos a la Gran Depresión Económica de 1929. El crack de la incipiente bolsa, un gran número de suicidios de personas y una, una depresión en los ingresos, en la producción económica, que va a tener efectos en la dinámica criminal de los Estados Unidos. Esta época de 1929 y años siguientes es la época en que operaron la célebre pareja Bonnie and Clyde, esta pareja que se dedicaba a los robos y que terminaron siendo masacrados. Bueno, se inserta en las secuelas de la ley seca. Por eso el tráfico de alcohol de whisky principalmente, va a empoderar a ciertos clanes familiares. No digo nada que no se sepa. La ley seca y el contrabando fueron los factores de empoderamiento económico de un clan que surgió, el clan de los Kennedy, a raíz de ello. Y a raíz de la ley seca, nos heredan una grave problemática en México porque McAllen, Bronzeville, se convierten en las puertas para que por México se introduzca cargamentos de whisky que llegan de Inglaterra al puerto de Veracruz, al puerto de Altamira y de por ahí hacia los Estados Unidos. El contrabando en Tamaulipas, no crean ustedes que es apenas de hace unas décadas, ¿no? Señores, viene
desde lo que les estoy comentando. Y de ahí viene la consolidación de grupos dedicados a actividades delictivas. Les doy un nombre, Juan Nepomuceno Guerra, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, regreso al tema de Estados Unidos. Esa grave crisis económica y con todas sus consecuencias que conlleva, va a motivar que Estados Unidos busque la reactivación de su economía gastando menos en la mano de obra, aumentando producción, pero para mandarla hacia Europa. ¿Ok? Para vender, para vender, para vender. México no, o sea, México no pinta para tales efectos de ser un consumidor, porque se sabe que las condiciones socioeconómicas son demasiado ínfimas. Entonces, la industria automotriz trata de renovarse ofreciendo mejores modelos que los que existen en el mercado y que siguen funcionando. Entonces ahora se van a ir a explotar la línea aerodinámica, el lujo, y la gran competición se da entre los hermanos Ford y la Chevrolet. Entonces, cuando usted iba a comprarse un vehículo en la Chevrolet, ¿si era la Chevrolet? Sí. Compraba su carrito o lo sacaba en crédito, que se lo daba de inmediato el banco, y sí, sí, lléveselo, vámonos, y luego lo va pagando. Le entregaban sus llaves, le entregaban su manual del usuario y le entregaban un libro, más pequeño que este, desde luego, era un librito. Ese librito se llamaba Su empleado de cuello blanco, porque en las agencias de venta de vehículos, todo el personal dedicado al servicio de mantenimiento y de verificación se instruyó para distinguirlos de los ejecutivos que utilizaran batas o camisas de color azul, en tanto que los gerentes y ejecutivos iban a utilizar camisas de color blanco. Por eso el librito que se les entregaba junto con la unidad se llamaba De su empleado de cuello blanco. Y era una explicación, un agradecimiento del dueño de la empresa por haber comprado un vehículo de esa marca, le daba la bienvenida a esa gran familia y le destacaba los grandes valores americanos y la importancia que tenía su vehículo, etc, 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 etc. Era una parafernalia, pues. Y entonces de ahí es de donde Sutherland toma el nombre de delitos de cuello blanco, white collar crime. Por eso hasta nuestros días, cuando alguien dice delito de cuello blanco, uno imagina a alguien que tiene una camisa blanca, su corbata y que trae traje y que es un ejecutivo. Esa es la razón de ello. Dice, el delito de cuello blanco, bueno, eso es lo que ha platicado la Junta Delictiva. Vean a lo que llegó Sutherland. Los investigadores del Reader Digest en 1941 llevaron su automóvil a muchos talleres con un supuesto defecto producido artificialmente para este experimento. El precio correcto por enganchar un cable desprendido podría ser de 25 centavos. Nada más enganchar el cablecito. Pero el 75% de los talleres exageraban el defecto y el trabajo que se había hecho. El precio promedio fue de $4 y algunos talleres cobraron hasta $25. ¿No le ha pasado a usted, estimado videoauditorio, que llegue a un taller a dejar su vehículo y le cobren hasta la risa?
hasta el aire que respiró cuando estuvo ahí. Bueno, todo eso que le llaman mercadotecnia, que le llaman empresa, que le llaman como usted guste y mande, son robos, son delitos de cuello blanco. Pero como lo cometen empresas, ah, es diferente, ¿verdad? ¿Por qué la sociedad reacciona de modo diferente ante los delitos de cuello blanco? Dos opciones. Las violaciones a la ley por comerciantes son complejas y sus efectos difusos. No son ataques simples y directos de una persona a otra, como en el asalto y el atraco. Muchos de los delitos de cuello blanco pueden ser apreciados solo por las personas que son expertas en las ocupaciones en que ocurren. Una corporación viola frecuentemente una ley por una década o más antes que las agencias administrativas o el público se den cuenta de la violación. Los efectos de estos delitos pueden quedar difusos en un largo periodo de tiempo y quizás entre millones de personas sin que haya una persona en particular que sufra mucho en un momento determinado. ¿Usted sabe qué es el FOBAPROA? Porque debe de saberlo porque lo sigue pagando. Los medios de comunicación de masas no expresan los sentimientos morales organizados de la comunidad respecto a los delitos de cuello blanco, en parte porque estos son complicados y no pueden presentarse fácilmente como noticia, pero probablemente en gran parte porque estos medios de comunicación son de los comerciantes o están controlados por ellos y porque estos medios participan ellos mismos en la violación de muchas de estas leyes. Es decir, muchas veces los dueños de los medios de comunicación son los dueños de las otras empresas que cometen delitos. ¿Alguna vez han escuchado algo sobre esto? ¿Se les hace parecido? Hace poquito leía que, fíjense, esto se los cuento aquí entre nos, determinada empresa dedicada al rubro de las noticias de radio, durante tres sexenios estuvo recibiendo cuantiosos pagos de publicidad del gobierno federal en México. Cuantiosos pagos. ¿De qué tamaño eran esos pagos que le permitían a la empresa, con ello, garantizar la operación de docenas de estaciones de radio? Es decir, pagar inmuebles, renta, mantenimiento, limpieza, empleados, reporteros, escritores, luz, equipo de cómputo, todo eso que la empresa tenía que poner, no, venía de la publicidad de gobierno y de ahí salía todo. Y después ya se ponían a hacer negocios. Y entonces, pues era la felicidad total, algo que nos está platicando aquí Edwin Sutherland. Y si había un delito que cometió un empresario de los suyos, jamás se difundía. Lo mismo pasa aquí, en Estados Unidos, en Europa, en la parte del mundo que usted guste y mande. Bueno, quizá el mundo islámico sea diferente, pero bueno. Lo que nos quiere decir Edwin Sutherland es de que sí se cometen delitos de cuello blanco, pero aquí están las razones por lo cual la sociedad no se entera. Hace también algunos años, cierta empresa dedicada al mercado de tiendas de autoservicio tenía su ronchita. Y cuando llegó el hijo, el junior del dueño, dijo, a ver, con esta ronchita vamos a hacer negocios. Oye, pero es que es el ahorro de la empresa para cualquier imprevisto. No, 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 mira.
Vengo de Estados Unidos, estudié en tal parte y vamos a invertirla. ¿Invertirla en qué? Vamos a invertirla en ficciones, porque el dinero es una ficción y la operación del dinero a nivel planetario es una ficción. El dinero no existe. Ah, caray. Sí, el dinero no existe. Entonces estos números los vamos a mover para crecerlos. ¿Y cómo los vamos a crecer? De la siguiente manera. Vamos a crear una intervención en un nuevo nicho de negocio. ¿Y cuál es el nicho de negocio? El mercado de derivados. ¿Y qué es el mercado de derivados? Mira, te voy a explicar, papá, le decía Junior, ¿no? Una empresa va a comprarle a otra empresa en China metal. Le va a comprar 10,000 toneladas de metal. Esas 10,000 toneladas de metal no se las va a entregar ahorita porque no las tiene en producción. No las tiene, perdón, en stock. Las van a producir. ¿Cuánto tiempo van a tardar en producirlas? 2, 3 años. Se hace un contrato de hoy a 3 años. Bien. ¿Cuál es el precio o la moneda en la que se va a establecer dicha operación? ¿Yenes? No, dólares. Bien, en dólar, correcto. Bien. Pero el dólar va a estar sujeto durante esos próximos 3 años a muchas fluctuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, no vamos a pagar los 10 millones de dólares de los 10,000 toneladas, sino que vamos a hacer una apuesta. ¿Cómo una apuesta? Sí. Vamos a apostarle al mercado de derivados en cuánto va a estar el dólar dentro de 2 años. Y entonces, si nosotros decimos, de acuerdo a nuestra predicción, que el dólar va a estar debajo de este nivel, entonces le pagamos. Si el dólar no está en ese nivel, entonces quien tiene que absorber las pérdidas es quien nos está vendiendo. Y nuestro dinero lo aventamos al mercado de derivados apostando a monedas. Le podemos apostar al franco, le podemos apostar a la libra, le podemos apostar al nuevo euro, le podemos apostar al peso mexicano, a donde queramos. El papá, pues como que no entendió mucho de estos esquemas de juego y dijo, bueno, pues adelante y se fueron a la quiebra. Porque así opera el sistema planetario. Hay muchas películas que les podría recomendar. Una se llama Wall Street con Michael Douglas. Otra se llama la estafa. Bueno, trataré de recordar y les paso el dato por link, por la página. Pero entonces, volviendo a esta cuestión de Edwin Sutherland, aquí están los motivos por los cuales ese tipo de delitos que se cometen día con día, con día, con día, no llegan a tener o a permear en la sociedad, porque no es lo mismo el violóla, matóla, a que se comete gran fraude en el mercado de derivados por parte de la empresa tal. Bueno, nada más déjenme decirles que de este negocio que les estoy hablando, que ocurrió, muy pocos medios lo difundieron. ¿Por qué habrá sido, verdad? Bueno, vamos a México. Les quiero contar una historia. Esta historia se enmarca en el ámbito de lo sociológico y lo antropológico. ¿Qué tiene que ver con lo nuestro? Quizá bastante. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XIX estuvo a cargo, sin duda alguna, de los hermanos Lumière, el cine. El cine que se trajo a México para ser mostrado a Don Porfis, que inmediatamente lo autorizó sabiendo que venía de Francia. Y el cine va a comenzar a tener pues una aceptación muy alta. Una de las primeras películas que se filman en México
son precisamente la banda del automóvil gris. Es película no sonora, es película muda, pero ahí la pueden ustedes encontrar, se las posteo también. La banda del automóvil gris, aquí ya platicamos. Bueno, en Estados Unidos se empieza a producir también cine, pero recuerden esto que les comparto. El cine no es solamente entretenimiento, es un esquema de propaganda que nunca se nos olvida. El cine es un esquema de propaganda, al igual que la música. Para quienes no lo crean, les invito a darse una vuelta por internet e investigar qué significa K-pop. Y después de que vean qué significa K-pop, vean la influencia que tiene este movimiento planetario y después vayan al tema del cine, Parásitos. ¿Mm? Si el Gangnam Style no fuera gratis. Bueno, aquí les presento un genio. Genio, 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 genio. Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein es uno de los grandes del cine. Sus películas, en esas épocas en que estamos hablando, 20, 30, son reconocidas mundialmente porque ha logrado avances significativos en el ensamble de las cintas, de las imágenes. Hay una que se llama El acorazado Tuperov, algo así, buenísima. Y por esos méritos, Sergei Eisenstein es invitado a los Estados Unidos para hacer una gira y desde luego con el interés de que pudiera filmar una película en los Estados Unidos de América. Estos datos que les voy a referir se encuentran en muchas obras dedicadas a la cuestión del estudio del cine. Le pidieron como condición para ir a Estados Unidos que se afeitara la barba y no usara boina. El típico o el arquetipo del ruso socialista. Bueno, cuando aterrizó Sergei Eisenstein en Estados Unidos, lo hizo con su barba, con su pipa y con su boina. Al final del día es un artista. Y los artistas están en otro nivel, al igual que los filósofos. Los artistas de estos, no los actores, por favor, es otra cosa. Eso es, bueno, me reservo mis comentarios. Los artistas son genios, están en otro mundo. Bueno, cuando Sergei Eisenstein llega a Estados Unidos, se convierte en una noticia mundial. Son los tiempos en que Stalin está en el poder, en que Leon Trotsky discute con Stalin, dice, yo no estoy de acuerdo porque esto no era lo que había propuesto Lenin, Vladimir Ilich Lenin. Y en México hay una efervescencia con el socialismo. Se estudia a Marx, se estudia a Engels, se hacen círculos de socialismo en nuestro país y también otros grandes genios mexicanos como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, pues aparte de su talento de artistas, han leído a los Flores Magón, son magonistas, están al tanto de lo que ocurre en Rusia, al tanto de lo que ocurre en Estados Unidos, y bueno, tenemos a la mujer de mujeres, por favor, Frida Kahlo. Frida Kahlo, su nombre es todo, ¿no? Frida Kahlo. Que por cierto, de ella tengo que mostrarles una pintura de Frida Kahlo, pero eso lo haré en la siguiente sesión porque no la bajé. Eh,
Entonces, cuando se enteran que Sergei Eisenstein se encuentra en Estados Unidos, pues tanto David como Clemente, José Clemente Orozco, van a tratar de ver de qué manera pueden contactarlo para invitarlo a México, aprovechando que ya está de este lado. Bueno, Sergei Eisenstein recorre varias partes de Estados Unidos y aunque él sabe que le van a proponer lo de la película, él está ansioso porque quiere filmar una película. Cuando se lo proponen, él dice, lo estaba esperando. Dice, y de hecho ya tengo el argumento, el guión. Sorprendidos sus anfitriones y reconociendo que es un hombre talentosísimo, le dicen, a ver, ¿cuál sería el argumento? ¿No? ¿Cuál sería? Dice, la pelea entre el sur y el norte. Hombre, fíjense, acaba de ocurrir la guerra de secesión y este hombre, con una agudeza de criterio, con una agudeza de visión, dijo, el problema subsiste y lo quiero retratar en una película. Cuando les propuso eso, dijeron, no, no, esto no es posible, porque nos va a hacer que hierva nuevamente la nación. Le dijeron, mi estimado Sergey, qué gusto, qué pena con las visitas, pero pues ya se tiene que ir, ya se le acabó aquí su tiempo. Oiga, pero si me quedan varios días, no, 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 ya no, ya no. Hemos decidido, o mejor dicho, nos han sugerido nuestras autoridades que cortemos su estancia. Se acabó porque obviamente no existe todavía ni el FBI ni la CIA. Ojo con esto, ¿eh? Quien lleva a cabo las investigaciones se llama Departamento del Tesoro. ¿Eh? Bueno, se nos acaban de sugerir amablemente que ya. Escúchale, váyase, súbase al avión. Como esto genera rispidez entre el equipo de Sergei Eisenstein y del grupo anfitrión, que pues, está con la pena, para ese momento, David Alfaro Siqueiros ya había hecho contacto con el personal de Eisenstein. Y cuando le dicen a Eisenstein que hay una invitación abierta en México por parte de este gran muralista, no dudan en aceptar, dice, adelante, vamos para México. Y entonces Estados Unidos, ok, ya, fuera, fuera, fuera de aquí, vámonos. Y entonces llega Eisenstein a nuestro país. Lo llevaron por carretera hasta Quintana Roo, a lo que todavía no se llamaba Cancún, incluso. Hizo todo un recorrido por carretera. Eisenstein quedó maravillado de nuestro país, maravillado y dijo, esta cultura, estos territorios tienen que ser conocidos en el mundo, dijo Eisenstein. Y por lo tanto, quiero filmar una película en México. Hombre, pues de inmediato, imagínense nada más, Siqueiros dijo, ahorita hablo con el presidente en este momento y todo el apoyo. Y efectivamente dijeron, bueno, pues ahí sí, sí, que filme una película. Y filmó una película. Se llevó muchas semanas en la filmación. Cuando termina la película, la tiene que mandar a edición a Estados Unidos, porque allá está el equipo. Nosotros no teníamos nada en ese tiempo. Cuando Estados Unidos recibe la película y la ve, le dicen, olvídenlo, de aquí esta película nunca va a salir. Se acabó. Y la enlatan, ese es el término, porque eran latas, o sea, son latas donde va la cinta métrica como la que tiene él, se queda enlatada, se acabó, esto no sale, esto no se puede exhibir en cine. Y cuando preguntan por qué no se puede exhibir en cine, porque en donde pongan esto en el cine me van a lebrestar al patio trasero y van a pensar que son libres, que son soberanos y se van a venir encima y va a haber, no, 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 olvídenlo, olvídenlo eso. Y no le devolvieron la película a Sergei. Cuando les avisan que la cinta ha quedado requisada, pues imagínense la frustración, el coraje de Eisenstein sobre ese particular, que toda su obra no podía ver la luz. Entonces, pues decide retirarse, muy molesto, y regresarse a su patria, porque está consciente de que no es por su talento,
sino es por su posición ideológica por la que lo están censurando. Y se va agobiado sabiendo que México depende de las autorizaciones del vecino país del norte. Pasado este trago amargo, los Estados Unidos advirtieron que había un riesgo en no manejar adecuadamente la propaganda a través del cine. Entonces, se toma la decisión por parte de Estados Unidos de apoyar a México en la construcción de estudios de cine para la producción de cine para México, con una pequeña condición, que toda la temática fuera enfocada a un solo objetivo: crear la identidad nacional, nada más, nada más. Entonces, el momento histórico inmediato que se iba a empezar a retratar en acuerdo con los gobiernos en turno de nuestro país era la revolución. Combinar revolución, amor, pasión. Primer película, Santa. Véanla, si ya la vieron. Vean esta película extraordinaria con Lupita Tovar. Y de ahí siguen las demás películas por virtud de las cuales va a surgir la imagen del charro mexicano. El charro mexicano que canta, que viste como charro, que monta a caballo, que sabe de campo, que es mujeriego, que es alcohólico, que es violento, pero que en el fondo es una buena persona. Y entonces ahí tenemos toda una construcción que va a estar a cargo de otro gran genio, bueno, de varios. Emilio, Elidio Fernández, Pedro de Ordimalas y muchos directores más. Y aquí es donde vamos a tener a las figuras como Jorge Negrete, Cuco Sánchez, Luis Aguilar, Pedro Infante, que vean nada más lo curioso. La muerte de Pedro Infante marcó el fin del siglo de oro del cine mexicano. ¿Ah? ¿Qué les parece? La conformación de la identidad nacional obedeció no a nuestra motivación, sino a imposiciones externas para evitar que Eisenstein y el socialismo utilizaran al cine como un mecanismo de propaganda y tener a un país socialista al lado de un país capitalista. La historia es simple y sencillamente extraordinaria. Afortunadamente, la película de Sergei Eisenstein ya se encuentra liberada. Se denomina Viva México y la pueden encontrar en YouTube. Si no la encuentran, bueno, pues al rato también se las posteo. Aunque también no quiero malacostumbrarlos, también quiero que ustedes investiguen por su cuenta. Pero este es un tema extraordinario en el que pueden indagar todavía mucho más sobre la conformación del cine mexicano y de esa personalidad del charro mexicano. En algún momento dado de nuestras sesiones, si me lo permiten, les voy a platicar incluso de la vida de uno de mis tantos ídolos, José Alfredo Jiménez. Pero bueno, eso lo haremos en su oportunidad, porque primero está lo primero, que es el ámbito penal, la criminología, la construcción del proceso penal. Miren ustedes, vamos en las siguientes sesiones alternándolas con algunos eventos internacionales a enfrascarnos en esto, que es los periodos presidenciales y las reformas que han tenido a lo ancho y a lo largo de sus mandatos. Para que ustedes en su casilla que formulen me digan al final qué presidencia fue la que hizo más cambios al Código Penal. El Código Penal, amigas, amigos, es el mejor instrumento de pasajero en el viaje de una administración. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es el garrote. Y todo gobierno necesita
como enseña nuestro maestro Zaffaroni, el discurso y el garrote. Esa es la maravilla del poder punitivo. ¿Ok? Bueno, pues se nos acabó el tiempo por tanta plática en otras cosas, pero decirles que me dio mucho gusto verlos nuevamente y si ustedes están de acuerdo, pues mañana domingo, para no dejar pasar, haremos la siguiente sesión entrando directamente a conocer el primer Código Penal Federal en México y quiénes fueron y por qué motivo se realizaron las primeras reformas. ¿Quién va a ser el próximo adversario para el gobierno de nuestro país? Muchas gracias a todas, a todos. Les paso lista rápido para que vean que sí estoy al pendiente de quienes nos acompañan. Vid Ramírez, no sé de dónde, pero nos saluda, los saludamos. Ulises de la O, Alfredo David Rosales, Marbella, Gloria Amador, Beatriz Bojor, que está en Oaxaca, Laura Corona, Sucre Luzbel, Elvia Bolaños, Jorge Casimiro, Irmis Torres, Ulises de la O, ya lo he saludado, Carolina, saludos, Heriberto Caravantes, Margarita Seda Cano, Maggie Félix, allá Hermosillo, Aníbal, allá Cancún, Rosa María Calo, allá en Pachuca, Jesús Herón, Alejandra Caravantes, Rafael Vanegas, allá en Colima, Dante, saludos, Bernie González, Vilma Pantoja, Gaby Ruiz, saludos, Juanita Lucio, Reina Aguilar, saludos de Carlos Tornero, un abrazo a nuestro estimado Carlos, Juan Antonio Mejía, Lucas Sam, Ludwig, Juan Neguera, que sí, que estaba hablando de Juan Neguera, precisamente Manuel López, Eloísa Gil, saludos a Campeche, la ciudad amurallada, la ciudad de los piratas, tan bello Campeche. Oscar Iván, allá en la Ciudad de México, Soco Marino, Juanito Lucio, Heriberto Cuauhtémoc González, dice Cuauhtémoc que le pareció estar escuchando a AMLO y no a un jurista. Hay que bajarle al rencor, Cuauhtémoc, hay que bajarle al rencor. Eso no conduce a nada bueno. Juan Antonio Martínez, saludos. Ranferi, saludos. Frida, ¿tenía celo de su esposo? Claro que uy, si contáramos la historia de Frida, caray, es una historia extraordinaria, ¿no? Es una historia de vida. Angie, saludos. Shevchenka, saludos. Ulises de la O, bueno, ya le había saludado. Evelia, Alfredo, saludos. Gerardo García, John Vini, saludos. Y que tengan ustedes un excelente descanso. Nos vemos mañana. Muy buena tarde.